Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, y sin embargo, sucedieron así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Al día siguiente, no murió nadie. Las citas que acabáis de escuchar son los inicios de las obras que os he escrito mientras os leía. ¿Qué tienen en común todas ellas? Pues que son frases con una gran fuerza, ya sean más o menos largas, y que tras leerlas tenemos ganas de seguir leyendo y saber cómo continúa la historia. No son más que una frase, pero nos atrapan, ya sea a nivel de su fuerza formal o por todas las imágenes que nos traen a la mente, o simplemente por las expectativas que nos generan. Y es que cuando estamos escribiendo, un buen inicio de nuestra historia puede marcar la diferencia entre éxito y fracaso. Hoy vamos a ver la importancia que tienen los inicios en un texto literario. ¿Cuántas veces hemos leído reseñas, o bien nosotros mismos hemos dicho el comentario de pues las 50 primeras páginas son un poco un coñazo, pero luego la novela es genial y merece la pena? Estamos pues de acuerdo en que el inicio de una novela no marca en absoluto la calidad de esta y no siempre garantiza una buena experiencia lectora. Pero no es menos cierto que un buen inicio de novela, como los que hemos visto en la introducción del vídeo, nos enganchan y nos empujan y nos animan a seguir leyendo. Si además somos escritores y lo que nos interesa es aumentar nuestras probabilidades de que una editorial apueste por nuestra obra, asegurarnos de escribir un buen inicio, entre muchas otras cosas, nos ayudará a conseguir nuestro propósito. Al fin y al cabo, esto es como una entrevista de trabajo. Los primeros minutos de la entrevista pueden marcar irremediablemente el transcurso de esta y hacer que seamos o no seleccionados. ¿Cuánto debe durar el inicio de un texto? Pues esto dependerá de cada uno, de cuánto necesitemos para desarrollar lo que estamos contando y también de nuestro estilo y nuestra voz. Alguien que tenga un estilo conciso, con frases cortas y directas, puede que únicamente necesite un par de líneas. Pero alguien cuyo estilo se base en la frase larga, que use muchas subordinadas, que se entretenga y se pierda en los derroteros de la lengua en la que escribe, puede que necesite un par de párrafos. Lo importante es saber que nos guste o no, para bien o para mal, mientras más largo sea el inicio de nuestro texto, menos probabilidades tendremos de que el potencial lector resulte cautivado por nuestra historia. Ojo que aquí no estamos hablando de la introducción de la novela, porque ya sabemos que una historia se basa en introducción, nudo y desenlace. No hablamos de la introducción, hablamos solo del inicio del texto. La trama de la novela se irá desarrollando después, probablemente durante toda la introducción, muchísimo más durante el nudo y acabará por resolverse en el desenlace. Y es que a veces una frase bien escogida puede convertirse en un gran inicio que nos impulse a querer seguir leyendo. Uno de los errores que todos cometemos o que hemos cometido hasta caer en la cuenta de la verdadera importancia que tiene el inicio de nuestros textos es precisamente el de desdeñar esa importancia y pensar que salga como salga el lector se quedará leyendo la novela y al final pues conseguiremos rescatar su atención a lo largo del desarrollo de la misma. Pese a que hay muchos lectores que se obligan a sí mismos a no abandonar un libro hasta acabarlo, no es menos cierto que hay muchos otros que prefieren abandonar el libro si no les engancha. Y es que, siendo francos, con toda la oferta literaria que hay y la vida limitada que tenemos los seres humanos, obligarse a leer algo que no nos está enganchando puede resultar para algunos una pérdida de tiempo. Ok, hemos entendido que los inicios son importantes y ahora queremos ver cómo hacer un buen inicio. Uno de los errores más habituales es el de querer explicar muchas cosas de nuestros personajes porque los hemos trabajado mucho y queremos demostrar cuán sólidos son. Pero haciendo esto, al final obtenemos el resultado contrario. Lo que estamos haciendo es abrumar al lector, que será incapaz de retener tanta información y además, como le hemos ofrecido completamente fuera de lugar, de contexto y del momento, animaremos al lector a dejar el libro al ver que no somos capaces de organizar correctamente nuestra obra. Es cierto, los escritores debemos crear nuestros personajes, darles solidez y conocerlos muchísimo, pero eso no significa que debamos contarlo todo, ni, sobre todo, al inicio de la novela. Podemos hablar del inicio de dos formas diferentes. Bien estudiando la primera frase, que es la que va a abrir
todo nuestro texto, o bien cogiendo todo el inicio de nuestro texto literario como una sola unidad literaria. Si estamos hablando de la primera frase, donde estamos buscando la frase de apertura, podemos hablar de diferentes categorías de frases. Primero tenemos el principio universal. Esta es típica de los clásicos europeos. Se abre la novela con una frase súper dogmática, un pensamiento que no es más que una sentencia absoluta y que obviamente deberemos confirmar con el transcurrir de la novela, y nuestra novela se convertirá en la prueba de que esa frase que hemos dicho al principio es cierta. En la introducción ya hemos visto la cita de Tolstoy, pero también podríamos citar también a modo de ejemplo a Jane Austen en Orgullo y Prejuicio, que dice así: es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesita una esposa. Y ahora, pues, desarrolla el tema. Otro de los tipos de frase es la afirmación simple. Aquí se trata de enunciar algo, siempre buscando, obviamente, que el enunciado sea contundente e impactante para generar intriga en el lector. En la introducción ya hemos visto la cita de Saramago de Kafka, pero podríamos citar también a Laura Whitcomb en su novela Entre luz y tinieblas, que empieza así: alguien me estaba mirando, una sensación inquietante si estás muerto. Podemos hacer también una introducción. Este es el inicio clásico de cualquier narración oral. Normalmente empezamos con el había una vez, que básicamente lo que estás haciendo es situar al lector a nivel temporal y enunciándole de que le vas a contar una historia, pero además este tipo de frases nos puede servir también para situar dónde transcurre la acción, para advertir al lector de que no lea el libro, apelando a la curiosidad morbosa del ser humano, o bien sumergir al lector directamente en la atmósfera que estamos creando o en un estado anímico concreto. Aquí podríamos citar el archiconocido El Quijote de Cervantes, donde con su inicio nos sitúa dónde transcurre la acción, pero también podríamos citar a Poe en El Gato Negro, que es maravilloso y que dice así: no espero ni pido que nadie crea el extravagante pero sencillo relato que me dispongo a escribir. El siguiente tipo de frase es la presentación, y es que podemos optar también por presentar al protagonista o a alguno de los personajes. Podríamos citar aquí a Herman Melville en Moby Dick, cuyo inicio es este: llámenme Ismael. También podríamos citar a Robert Graves en Yo Claudio, que empieza así: yo, Tiberio, Claudio, Druso, Nerón, Germánico, esto y lo otro y lo de más allá, porque no pienso molestaros todavía con todos mis títulos. El siguiente tipo es una anticipación de un hecho futuro. En este caso lo que hacemos es hacer referencia de forma críptica y sucinta a algo que va a suceder en el futuro, para que el lector se enganche a la narración que nos disponemos a escribir. Esto nos obligará a contar la historia hasta llegar a ese momento, así que debemos solucionarlo de forma adecuada a las expectativas que hemos creado. Aquí podríamos citar el inicio de Gabriel García Márquez de la introducción del vídeo, o también podríamos citar de nuevo a Jane Austen en La abadía de Northanger. Nadie que hubiese visto a Catherine Morland en su infancia habría supuesto que había nacido para ser una heroína. El siguiente tipo es la acción. Hay muchos escritores, entre ellos Patricia Highsmith, que creen que en lugar de empezar con un hecho estático o cualquier narración, hay que empezar con una acción, con algo que sea dinámico, para que el lector se sienta atraído y siga leyendo. Podría citar alguno de los libros de Highsmith, pero prefiero citaros, porque es más corta y para el vídeo creo que el timing es mejor, a Hemingway en Su viejo y el mar. Era un viejo que pescaba solo en un bote del Gulf Stream y hacía 84 días que no cogía un pez. Por último tenemos la evocación. Con este tipo de frase inicial lo que intentamos es transmitir una imagen lírica, algo bello y sonoro. Dickens empieza con este recurso en Historia de las dos ciudades, pero de nuevo por problemas de timing, porque es un poquito más largo, prefiero citaros también a Márquez en El amor en los tiempos del cólera, que empieza así: era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Pero ya hemos visto que el inicio de un texto puede ser algo más que una frase. Así pues, si analizamos el inicio como una unidad literaria que comprende varias frases o varios párrafos, nos encontramos a grosso modo con tres tipos de inicios que son los más utilizados. Obviamente hay muchos más, pero los tres más utilizados son los que os voy a mencionar. El primero es el inicio prolongado. Se trata de una escena o una breve historia que se cuenta antes de que empiece la historia principal. No tiene por qué ocurrir en la misma línea temporal que la historia principal, pero sí debe influir en su desenlace o en cómo el lector va a percibir dicho desenlace.
Gracias a esta forma de inicio podemos introducir el ambiente de la obra, el contexto histórico, o bien narrar algo que, aunque no tiene una relación directa con el protagonista, nos ayudará a entender por qué el protagonista reaccionará de forma similar cuando se le presenten circunstancias parecidas. El siguiente grupo es in media res. Esta es una forma de empezar archiconocida, sobre todo se usa en novela negra, y se trata de empezar la narración en cualquier punto interesante de la novela. Empezamos en ese punto y gracias a los flashbacks iremos viendo qué ocurrió hasta llegar allí. Una vez hayamos llegado a ese punto, seguiremos con la historia normalmente hasta llegar a su desenlace. El último de los grupos es la historia dentro de otra historia. En esta ocasión el narrador, desde un tiempo y un lugar concretos, nos narrará una historia que pasó en otro tiempo y lugar distintos. Se parece un poco al inicio in media res, solo que en este caso la historia no empieza en medio de la trama, sino que la historia se cuenta mucho después de cuándo sucedió. Como ventaja, esto nos permite ir haciendo pausas en la narración principal para desarrollar también la narración secundaria y poder usarla como pivote para hacer elipsis o bien para recuperar la atención del lector si la historia principal estaba decayendo. Como principal desventaja nos encontramos que si el narrador es el protagonista de la historia que está narrando, obviamente la fuerza de los momentos de tensión caen, porque sabemos que la vida del personaje no peligra porque se ha salvado. Si estamos en ese caso, en el que el protagonista de la historia principal es también el narrador de la historia, la fuerza de la narración debe apoyarse en cómo vivió los hechos, en la subjetividad de la historia que nos está contando, más que en la acción y en la tensión del momento, porque el lector sabe desde el minuto 2 que nada le ha pasado al protagonista. Para entenderlo un poquito mejor, yo creo que quien más quien menos conoce la historia del Nombre del Viento, y básicamente el Nombre del Viento corresponde a esto, la historia dentro de otra historia. ¿Qué nos interesa el Nombre del Viento? Pues ver precisamente todo lo que ha vivido el personaje para acabar regentando una taberna cuando ha sido uno de los héroes más conocidos y temidos de todos los tiempos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Identificáis algunos de los libros que habéis leído con alguno de estos inicios, ya sea a nivel de las frases o a nivel de grupo, de unidad literaria? ¿Qué tipo de inicio preferís? Contádmelo todo en los comentarios, que me gustará saber vuestras opiniones y los libros que habéis leído y que habéis podido reconocer en este tipo de inicios. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle pulgar arriba y compartidlo con todos los que creáis que pueden estar interesados por este tipo de vídeos. Si eres nuevo en mi canal, te invito a pasearte libremente por el lugar y ver otros de mis vídeos. Si te gustan, suscríbete, no olvides darle a la campanita para que YouTube te avise los nuevos vídeos que vaya subiendo. Y a todos nos vemos la semana que viene. ¡Chao!